Bueno, hola a todos y todas. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Natalia de Marinis, soy profesora investigadora de CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en México. Me encuentro en la sede del Golfo, que está en el estado de Veracruz. Desde hace varios años he trabajado en regiones atravesadas por múltiples manifestaciones de violencia armada que han ido pues incrementándose cada vez más en el país, a partir sobre todo de la declaración de la guerra contra el narcotráfico en 2006 y que ha afectado a territorios y poblaciones de manera diferenciada y de manera específica. Entonces, buena parte de lo que yo he hecho ha sido trabajar etnográficamente y de manera muy cercana con mujeres indígenas organizadas en estos contextos, perdón, de conflictos armados y de violencia. Me interesaría compartir en esta sesión, bueno, en este video y luego en la sesión virtual que tendremos a fines de enero, acerca de por qué es importante una mirada antropológica para entender fenómenos tan complejos como la violencia, cómo he ido construyendo a lo largo de estos años mis argumentos en relación con el análisis de la violencia y las afectaciones específicas a ciertas poblaciones, y cuáles son los desafíos y dilemas éticos y políticos que he enfrentado al acercarme a mirar etnográficamente estos fenómenos, es decir, de manera mucho más cercana. Em, bueno, yo espero que estas referencias y estas experiencias que les voy a compartir en este video puedan ser de utilidad y podamos discutirlas y profundizar mucho más en nuestro encuentro virtual. Voy a compartir la pantalla. Bueno, a pesar de que usamos la palabra violencia para describir muchas situaciones y parece que hubiese cierto consenso alrededor de su significado, la violencia no es un concepto muy cómodo ni tiene una demarcación muy clara. Casi siempre en nuestros proyectos y en nuestros trabajos lidiamos, ¿no?, con esta imposibilidad muchas veces em, de poder definir lo que es la violencia o partir de una definición muy clara. En realidad, como lo han planteado varios antropólogas y antropólogos, se trata de un fenómeno muy complejo, con muchas facetas y anclada en diferentes realidades históricas, sociales, políticas, culturales. Y la antropología ha partido desde ahí, es decir, ha partido de tanto de esta imposibilidad de definirla de manera clara, pero también de esta complejidad que supone su abordaje y su estudio. En muchos de estos escenarios y cuanto más nos acercamos, perdón, a estos escenarios, las categorías fijas se nos desploman de manera mucho más fácil y la antropología ha podido lidiar de una manera bastante, em, bueno, bastante satisfactoria, podríamos decir, eh, con estas dificultades, ¿no? La pregunta por la violencia, cómo se controlan y resuelven los conflictos, así como cómo se construye la ley en sociedades tribales, ha sido una preocupación inicial de la antropología. Sería imposible poder abarcarlo en estos momentos. Históricamente la antropología se ha interesado por tratar de comprender se daban esas guerras tribales, cuáles eran digamos, cuáles eran las formas en las que se expresaba la violencia en esas guerras y en esos conflictos, pero casi siempre lo hacía ocultando los regímenes coloniales en los cuales esas realidades estaban situadas, ¿no? Esa mirada que no ubicaba los regímenes coloniales ha sido criticada muchos años y décadas después
porque terminaron culturalizando ciertas expresiones de la guerra o esencializando ciertas expresiones de la guerra. Y sin embargo, por más que seamos muy críticos a la manera en cómo ha sido construida esa mirada de la guerra, sí ha sido importante cómo la antropología desde sus inicios ha logrado ampliar los sentidos de la violencia, desde quizás entender procesos como, por ejemplo, la brujería, que no generan que no son tan visibles o no eran tan asociadas con temas con la violencia y sin embargo podían infligir mucho más daño. Em, los quiebres a esas miradas de la guerra más culturalistas o esencialistas se comenzaron a dar a partir de mediados del siglo XX, en donde se empezó a incorporar dentro de la antropología una mirada mucho más estructural de estos fenómenos de la guerra. Incluso para algunos antropólogos como Pierre Clastres, que fue un antropólogo francés, la guerra no tenía tanto un sentido o una expresión cultural o incluso biologicista, como había sido planteado a principios del siglo, sino más bien que tenía un sentido político, es decir, evitar la manera en que el intercambio podía generar una expansión del poder y la guerra era una manera de evitar el intercambio y de alguna manera la monopolización del poder en pequeños grupos, lo que él plantea como evitar la formación de los estados. Las perspectivas, sin embargo, más actuales de la violencia las tenemos que ubicar de unas décadas para aquí, en donde la antropología se ha involucrado mucho más, de manera más fuerte a los estudios de la violencia. En realidad, la antropología llegó un poquito tarde a estos estudios que podemos ubicar como los estudios de la violentología, que han sido liderados principalmente por la criminología y la psicología. Y sin embargo, varios antropólogas y antropólogos han hecho importantes aportaciones a los estudios, a esos estudios de violencia en los últimos años. Una de ellas es Nancy Shepherd Hughes, que ha sido una de las que más ha trabajado el tema de la violencia y de los acercamientos etnográficos a los fenómenos de la violencia. Ella escribió esta etnografía, La muerte sin llanto, que trata sobre esas muertes cotidianas, esas violencias cotidianas que pueden llevar a una muerte silenciosa y que ella ubica desde esta noción de violencia cotidiana. Es decir, la mirada antropológica también viró de estos escenarios de conflictos o de guerras que involucraban a sociedades sin Estado, hacia también incorporar otros escenarios, incluyendo las ciudades y otras miradas de la violencia que ampliaron ese sentido de la agresividad física mucho más visible, ¿no? Em, La antropología en los últimos años lo que genera con sus contribuciones es romper la idea de la violencia de una manera aislada e incorporar otras concepciones de violencia como los continuum de violencia, que se refiere a cómo estas violencias mucho más cotidianas y más íntimas están ligadas a procesos históricos y procesos estructurales de violencia. A mí me encantaría poder dar algunos ejemplos de cómo he utilizado este concepto y esta mirada en mi propio trabajo. Em, em, y esta es una de los planteamientos de Shepard Hughes y Philippe Bourgois en una antología que yo les compartí sobre la antropología de la violencia en contextos de guerra y paz. Al romper con esta mirada aislada de la violencia, es decir, ver a la violencia sin tener en cuenta estos continuum, esta historicidad de la violencia y estas estructuras, lo que hace también es que se rompe con una idea patologizante de la violencia y se evita caer en lo que los autores han llamado la pornografía de la violencia, es decir, ubicar la violencia sin
de manera aislada puede llevar a construir miradas culturalistas y esencialistas de la violencia y generar mayores estereotipos y crear estereotipos y prejuicios, que me encantaría volver un poco más a esto porque ha sido una de las, digamos, de las miradas históricas de la antropología hacia ciertas manifestaciones de violencia en regiones, por ejemplo, indígenas en México. Y esto ha tenido, digamos, repercusiones y efectos a lo largo de las décadas sobre la construcción de determinados estereotipos. También hay una postura crítica que va de la mano con esto sobre la representación que se reproduce y que construye estereotipos de violencia, sobre todo de los grupos más subordinados. Me imagino que para ustedes puede ser bastante común encontrar ciertas explicaciones culturalistas de la violencia en un país como Colombia, que ha vivido procesos de violencia de tan largo aliento. Ocurre también lo mismo para ciertas regiones de México y para México en general, cuando se construyen estereotipos que no vinculan la violencia con otras estructuras e incluso con otras explicaciones que van más allá de los elementos culturales. Incluso en muchos lugares se ha habido un rechazo a hablar de la relación entre la cultura y la violencia, sobre todo por estos estereotipos que se han generado a partir de estas miradas más aisladas y esencializantes. Y la antropología también en los últimos años ha aportado no solo con una mirada acerca de los hechos y los antecedentes de la violencia, sino también una perspectiva acerca del sufrimiento y el trauma que provoca la violencia. Incorpora también algo que voy a retomar más adelante, que tiene que ver con que no solo la violencia tiene una capacidad destructiva, sino también productiva, y dentro de esa capacidad productiva, el tema de la resistencia a la violencia aparece como un elemento importante para analizar cómo no solo la violencia digamos, genera afectaciones y victimizaciones múltiples, sino también produce posibilidades de respuesta y resistencia, ¿no? Cómo se resiste y se construye en esos contextos de violencia. Ahora bien, la pregunta que casi siempre nos surge en relación con este tema es si podemos partir de una definición de violencia. Y casi siempre eso surge cuando vamos a proponer un proyecto de investigación o cuando queremos analizar específicamente la violencia. Bueno, ¿qué significa la violencia y cómo podemos partir de una definición? Se han definido en los últimos años muchos tipos de violencia. Philippe Bourgois recupera unas cuatro tipologías, podríamos decir, o categorías que nos hablan de diferentes tipos y ámbitos de esta expresión de la violencia. La violencia política es una de ellas, que incluye formas de agresión física y terror que se administra por parte del Estado, pero también por parte de organizaciones movidas por algún tipo de ideología política. Se trata de la forma de violencia que ha sido más analizada por la historiografía y la ciencia política. La violencia simbólica, que ha sido este concepto acuñado por Pierre Bourdieu, como estas humillaciones o esta violencia internalizada eh, y legitimada por ciertas jerarquías y desigualdades que pueden partir tanto de el género, por ejemplo, o el racismo, hasta el tema también de la clase social. La violencia cotidiana, me remite nuevamente a Nancy Shepherd Hughes, que fue antropóloga que ha hablado de este nivel mucho más micro de la violencia, de este nivel interpersonal y doméstico, ¿no? Que habla de las experiencias individuales y vividas que van normalizando ciertas brutalidades que sin ser tan espectaculares pueden generar incluso la muerte, pueden provocar la muerte, una muerte lenta. Eh, y esto también me lleva a este otro concepto que fue acuñado por Galtung,
que tiene que ver con la violencia estructural, es decir, cómo se organiza económicamente y políticamente la sociedad y cómo se imponen ciertas condiciones de violencia y mortalidad que pueden ir desde em, que pueden o incluir, perdón, condiciones de trabajo abusivas, precarias. Es esta idea de cómo se puede orillar a la sociedad a una muerte lenta a través de la pobreza y de los trabajos precarizados, por ejemplo, ¿no? Para la antropología, perdón, es muy una una de las cuestiones que plantea la antropología es que todos estos tipos de violencia, todos estos tipos de violencia y formas de violencia están más articuladas que separadas. Es muy difícil separar lo que es la violencia estructural de la cotidiana o de la simbólica y la política. Y en realidad lo que intentamos es tratar de em, eh, definir de manera interrelacionada todas estas manifestaciones diversas. Em, y entonces, más que partir de una definición, la antropología parte de estas características de la violencia o de la categoría misma de la violencia para poder comprender los múltiples significados, experiencias e interconexiones y facetas de la violencia en determinados escenarios. Y bueno, una de las características es esta idea de lo polisémico, es decir, se trata de un concepto bastante escurridizo, polisémico, que desafía la categorización fácil. Puede ser todo o nada, puede ser legítima e ilegítima, útil o inútil. Me gustaría que podamos problematizar un poco acerca de esto que plantean los autores Shepard, Hughes y Bourgois, porque nos permite comprender cómo es difícil partir de una definición muy clara acerca de lo que es la violencia. Y por otro lado, otra de las propuestas que también está en el texto de Ferrandis y Feixa, que tiene que ver con que la violencia siempre la tenemos que ubicar en relaciones de poder y en relaciones asimétricas, en estructuras de dominación que se vinculan tanto en los ámbitos macropolíticos, perdón, sociales o microsociales, ¿no? Y por último, también es importante, y la antropología ha subrayado esta idea de la capacidad productiva de la violencia, como les comentaba con el concepto de resistencia. No se trata solo de ver cómo o de entender y que sí lo hacemos desde estas miradas de cómo la violencia destruye mundos, destruye órdenes, pero también genera de reordenamientos específicos y transformaciones específicas de esos mundos. Y Vina Das, que es una antropóloga que ha trabajado mucho acerca de la antropología y el sufrimiento o el análisis del sufrimiento desde una mirada antropológica, em, plantea que es importante examinar cómo esas personas que sufren también procesan la violencia y producen sentidos de la violencia, ampliando los sentidos, los discursos y también las capacidades de resistencias y negociaciones en esos escenarios. Bueno, y ahora lo que quisiera es que viajemos un poco acerca de mi experiencia, viajemos un poco por México, perdón, a esta región indígena en donde he trabajado y podamos ver cómo para el análisis de determinados procesos de conflictos armados importa, sí, el análisis de la violencia, pero también otros análisis que van de la mano con el tema de la violencia para entender cómo se han construido estos procesos de conflictos armados. Y yo quisiera retomar cuatro cuestiones que son las que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, la manera en cómo se ha sostenido que la violencia es opuesta al Estado y por lo tanto en muchos de los análisis de violencia o de conflictos armados hay un vacío de estudios del Estado, ¿no? Una ausencia del Estado. Esto ha sido muy característico en los primeros estudios sobre conflictos armados en la antropología, para la antropología, pero también ha continuado una mirada que ha estado alejada
de los procesos de construcción de Estado y que en los últimos años ha sido retomada cada vez con más fuerza. Cómo la antropología entiende los procesos de violencia es algo que, perdón, los procesos de construcción de Estado es algo también bastante particular. No sé hasta qué punto voy a poder desarrollar y explayarme mucho en eso, pero sí me gustaría hacerlo al menos desde este ejemplo más concreto, ¿no? Por otro lado, está el tema del liderazgo político. Cómo comprendemos los procesos de liderazgo construidos en estos escenarios de conflictos armados que resultan muy importantes de abordar también y que ha sido digamos, un tema muy clásico de la antropología em, que he recuperado en mi propio trabajo. Por otro lado, ¿por qué puede ser útil plantear y analizar esta mirada de los conflictos armados y de la violencia desde una perspectiva de género? Entendiendo que la perspectiva de género no solo nos permite mirar afectaciones específicas que se viven y diferenciadas que se viven eh, por géneros en contextos, según el género, en contextos de conflicto armado, sino también cuáles son las posibilidades de construcción de salidas pacíficas de los conflictos. Y eso es algo que también quisiera mencionar. Y por último, y esto voy a hacer aquí sí muy breve, porque sí me encantaría que esto lo podamos discutir más a partir de sus propias dudas, inquietudes y también de sus propias experiencias, acerca de cuáles son los retos metodológicos de la etnografía en estos contextos de terror. Es muy difícil partir de ideas muy concretas acerca de las herramientas que tenemos que tener para eh, generar, digamos, acercamientos etnográficos a estos fenómenos, pero sí eh, muchas veces en la reflexión desde las experiencias concretas nos pueden ayudar a generar algunas estrategias de acercamiento. Bueno, nuestro viaje a Oaxaca es uno de los estados con mayor diversidad étnica en México. Se reconocen 16 lenguas distintas y es uno de los estados con mayor número de municipios en todo el país. Esto ha hecho que bueno, los municipios han sido una figura reconocida desde la colonia. Esto ha generado que Oaxaca tenga una autonomía de facto de los pueblos indígenas que allí viven y haya generado procesos de control políticos bastante complejos, no tan directos como se vieron en Chiapas, por ejemplo, con el control territorial mediante haciendas y fincas. En este caso, el control fue mucho más indirecto para muchas de las poblaciones indígenas. Oaxaca también tiene una de las legislaciones de los últimos años más amplias en el reconocimiento de la autonomía indígena y esto ha generado diferentes procesos políticos que han reivindicado la autonomía territorial y política y sobre todo que más, digamos, que más que tener que ver con recuperaciones territoriales, como se dio con el levantamiento armado del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, en Oaxaca estas han sido más que nada por autonomía electoral y autonomía de los partidos políticos que han fungido, sobre todo no todos los partidos políticos, sino uno, el que ha sido el partido político en México, que ha gobernado el país por más de 70 años consecutivos y en el estado de Oaxaca particularmente por más de 81 años, que ha sido el Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI. Estos modos que el PRI ha establecido para generar Estado y para generar control político en regiones indígenas se ha dado desde la legalidad y la ilegalidad, es decir, procesos de militarización que han ido acompañados con el tráfico, por ejemplo, de armas en regiones indígenas y que han generado diversos conflictos armados en varias regiones. Una de ellas es la región indígena de este pueblo que se llama Triqui, que está ubicada en la zona donde ahí ven con rojo, muy cerca del estado de Guerrero, donde se han dado procesos de construcción de guerrillas a partir de la década de los 60, pero los triquis sí han vivido un conflicto armado que bueno, que data desde principios del siglo XIX en los procesos de independencia mexicanos,
en donde, proceso de independencia de México, perdón, en donde los triquis habían sido utilizados como soldados para estas guerras de independencia y volvían pues a sus pueblos con conocimiento de armas y con armas y pues encaraban procesos de recuperación territorial, sobre todo entre conflictos que se daban entre sus vecinos eh, y, em, y entre algunos caciques, llamados caciques, que son estos jefes comerciales, políticos, locales, que no son indígenas y que mantenían el control político y económico de buena parte de sus regiones. Bueno, a ver, creo que voy a mostrarles mejor algunas fotos y creo que esto forma parte de la otra presentación. Bueno, esta es la región indígena, una región que dentro de lo desértico de la Mixteca oaxaqueña, que es esta región que la contiene, pues sí goza de un clima semitropical que ha permitido cultivos como el café y bueno, otros cultivos y una mayor, digamos, autonomía en el sentido del autoabastecimiento, por así decirlo, o una vida sin necesidad de tener tantos lazos con el exterior para el intercambio de bienes, ¿no? Y de productos. En el año 2007, este pueblo se declara municipio autónomo, replicando buena parte de la experiencia, y lo hace en medio de una situación de conflicto armado que pues ha sido muy conocido en México por la cantidad de décadas que llevan de violencia armada y de control, esa es una violencia armada entre las comunidades que se ha ido, digamos, construyendo y complejizando y mutando a lo largo de las décadas. Sí, desde fines del siglo XIX, principios y fines del siglo XIX, estamos hablando de rebeliones indígenas armadas contra las administraciones, digamos, del México independiente. En la década de los 40, estas disputas se daban entre los triquis y los vecinos comerciantes de café que tenían el monopolio del comercio del café en la región. Y en la década de los 60 comenzaron a generarse faccionalismos entre las propias comunidades, algunas de ellas construyendo un grupo armado vinculado a las izquierdas de los 60, de los 70 y otras, digamos, más atadas a la política partidaria. El Estado se hace presente en la región mucho más tarde comparado con otras regiones indígenas. El Estado lo encomillo porque en realidad se trataba de las instituciones del Estado. El Estado estaba presente desde hacía mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, en ese contexto, muchos antropólogos llegaban desde los 40, cuando México tuvo una política indigenista mucho más fuerte, a analizar qué pasaba en este pueblo indígena y por qué vivían los niveles de violencia que vivían, por qué se negaban a la construcción de escuelas, por qué no lograba el Estado mexicano tener una presencia como hubiese querido, por qué no lograban la construcción de las principales instituciones de del Estado para incorporar a los triquis a la nación. Y en estas miradas que se construían alrededor de este grupo indígena, me gustaría compartirles una que realiza este antropólogo Fernando Benítez, que hace un recorrido por buena parte de las regiones indígenas de México y que particularmente para el grupo indígena triqui construye una mirada que, aunque parecería una mirada de alguien, de un antropólogo, en realidad tiene repercusiones para la manera en cómo se ve a los triquis desde la sociedad mayor. Y él dice, si ellos me veían como un extranjero, yo también me sentía en Copala un extranjero. ¿Estoy realmente en México? Me preguntaba. Copala es una parte de México, Copala es un centro político y religioso de la región. ¿Los triquis son mexicanos? No. Los triquis son los triquis. Ni ellos nos entienden a nosotros, ni nosotros somos capaces de entenderlos a ellos. Estoy aquí gracias a la protección de las ametralladoras ametralladoras y si ahora se marcharan los soldados es posible que no viviera mucho tiempo. Lo interesante, este recorrido lo hacen los 60, hay muchos otros recorridos de otros antropólogos de décadas para atrás,
Y lo interesante de esta mirada es cómo a la par que él construye una idea de una ausencia de Estado, en realidad está hablando de cómo los militares tenían presencia en la región, incluso de cómo los militares garantizaban su presencia en la región. Es decir, se construía una idea de los indígenas aislados y la presencia del Estado estaba desde hacía mucho más tiempo, ¿no? ¿Cuándo ubican o podemos ubicar esa presencia de Estado de manera más formal? Y esto lo podemos encontrar a partir de la presencia de Lázaro Cárdenas, que fue un presidente, fue el presidente de México, digamos, que más impulsa los procesos de integración de los indígenas al Estado-Nación y toda una política desarrollista en México. Y él, como expresidente ya a fines de la década de los 60, se preocupa porque los indígenas muy cercanos al estado de Guerrero, donde estaban emergiendo grupos guerrilleros muy fuertes, se preocupa porque los triquis podían pues estar generando procesos de construcción de guerrilla en una de las regiones donde el Estado no había llegado, ¿no? Entonces su presencia comienza a gestar un nuevo orden político en las comunidades que comienza con algo que fue central, que tiene que ver con cómo los patrones de asentamiento cambian. Los planes de vivienda hacen que los triquis comiencen a vivir nucleados en comunidades específicas, emerja un tipo de liderazgo distinto, un tipo de liderazgo ya no tan atado a la cuestión clánica y de linaje, sino más bien a los patrones de asentamiento que se habían dado a partir de estos planes de vivienda y alrededor de las viviendas la construcción de las principales instituciones del gobierno, del Estado, perdón. Una de ellas era la sala de salud, otra fue la escuela, que fue muy tardía comparado con los procesos de construcción de escuela para todos los pueblos indígenas en México, que fue a partir de los 30 y un batallón militar y la sede del Partido Revolucionario Institucional, que generó o creó las lealtades que eran fundamentales para la circulación de todos los recursos de bienestar social que se iban a encauzar a partir de ahí. Entonces, se creó una forma más sofisticada del conflicto armado entre las comunidades, ahora definida más que nada por organizaciones políticas que se disputaron el control político y económico de toda la región. En este escenario les comenté un poco acerca de cómo el liderazgo resultó una figura fundamental para digamos, estos vínculos entre el gobierno y la tradición o la cultura triqui. El liderazgo sí se puede rastrear pues desde estos primeros acercamientos de antropólogos que reconocían que había figuras y jefes de los grupos corporados triquis, de los clanes que estaban organizados a través de clanes, bueno, los podemos rastrear desde estos primeros acercamientos de los antropólogos. Sin embargo, en mi trabajo, esta figura comenzó a ser cada vez más importante para entender no solo cómo esa figura y esa lógica de poder respondía a estas formas de parentesco, de organización de parentesco, sino también a la propia construcción del Estado en la región. Cómo estos procesos de incursión del Estado, esta llegada de recursos públicos a estas comunidades había generado un tipo de liderazgo específico, muy preparado para la guerra. Eran jefes de guerra, jefes que lideraban el conflicto armado, que lideraban a estas comunidades, pero que también a través del cual se canalizaban los recursos públicos, ¿no? Entonces, la figura del liderazgo, que casi siempre cuando pensamos en liderazgos indígenas los ubicamos en estos entramados más tradicionales, ¿no? Del conocimiento, de la sabiduría local, de las formas organizativas propias, en realidad para mí el liderazgo comenzaba a ser em, esta figura que nucleaba estas dos cuestiones, tanto la sabiduría y la forma de organización local, como también el propio Estado. Y en el medio el conflicto armado resultaba fundamental.
eran tantos jefes de guerra como también jefes de paz, aquellos que habían logrado generar procesos pacíficos para las comunidades. Y las comunidades legitiman un tipo de liderazgo u otro dependiendo de las circunstancias, de las condiciones, del propio conflicto y las propias posibilidades. Y el Shingamujia, así lo llaman, que es aquel que es del lugar, es una figura fundamental para entender las posibilidades de la continuación del conflicto, la territorialización del conflicto, pero también los procesos de paz. Y él fue un líder que fue el líder que impulsa el proceso de construcción de autonomía, el es Timoteo Ramírez, quien fue asesinado en 2010, lo que generó el desplazamiento de casi toda la población en esa época, la población del centro político, económico y social que se había autodenominado municipio autónomo y que se dio ese desplazamiento a partir de la orquestación de una organización militar, paramilitar, señalada como paramilitares, jamás reconocida por el Estado, en 2009, que comenzó a partir de 2009 y que generó el desplazamiento de más de 600 personas en 2010, que es lo que trato en el libro que ustedes leyeron. Y este desplazamiento forzado generó sí afectaciones específicas para la población, pero también reordenamientos en el género y las mujeres comenzaron un proceso organizativo muy importante que también permitió visualizar o al menos, sí, crear algunas condiciones para pensar en un proceso pacífico en la región Triqui. Estas organizaciones armadas que se disputaron el poder político también, como les comentaba, fueron mutando. Y en estas mutaciones el paramilitarismo comenzó a ser un elemento bastante nuevo para las comunidades que tenía que ver con todo el apoyo que un grupo comenzó a recibir para acabar con el proceso autonómico de la región Triqui. En ese proceso asesinan a Timoteo, se produce el desplazamiento de las mujeres indígenas y de hombres indígenas, pero son las mujeres las que comienzan en el Palacio de Gobierno del Estado de la capital, es decir, de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, que es una ciudad muy turística, comienzan un proceso organizativo de denuncia para el retorno con seguridad a su pueblo, algo que nunca han logrado. Desde 2010 para aquí continúan su proceso de lucha y no lo han logrado. Y en ese contexto han encarado muchísimas manifestaciones políticas. Una de ellas fue un velorio público de 3 hombres asesinados cuando, en el momento en el que ellas estaban en el proceso de lucha del plantón de desplazados, asesinan a 3 campesinos en la región y ellas deciden trasladar sus cuerpos, siendo esto una actividad, una acción pues ilegal, trasladar sus cuerpos para velarlos en ese espacio y en el medio de esa ciudad turística. Y lo que, digamos, genera esa acción fue un testimonio que no me dio palabras, pero que sí me dio un acto y un performance que fue muy potente y muy poderoso para transmitir a las personas hacer lo que estaban viviendo, ¿no? Eso lo comento porque hablaré un poquito, si me da tiempo, acerca de la importancia que tuvo para mí el estar en ese momento documentando sus testimonios de la violencia que habían sufrido. Sobre el tema del paramilitarismo, que fue un tema muy importante para ellas en el proceso de denuncia, es importante mencionar que en México no ha habido un proceso de reconocimiento del paramilitarismo por parte del Estado. En realidad hay muy pocos estudios que han encontrado elementos que permitirían hablar de un proceso de paramilitarización, sobre todo en el estado de Chiapas, en donde la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, em, publica el Manual de Guerra Irregular luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero nunca fue una política como tan clara como en el caso colombiano, ¿no? En la región Triqui se habló de paramilitarismo por el apoyo que recibían por parte del ejército en armas, radios y también por parte del gobierno, y quedó muy claro en el proceso de desplazamiento
cómo cuando estaban atacando el pueblo, que en ataques y en una masacre que se llevó la vida de más de 30 personas y luego el desplazamiento de cerca de 600 personas del pueblo, cuando se daban los ataques, el Estado no solo planteaba, el gobierno en ese momento, no solo planteaba que había ausencia de Estado, que los triquis habían matado entre ellos históricamente y que esto venía de sangre de los triquis, es decir, de una cuestión cultural e incluso biológica de los triquis, sino que no había intervención alguna. Los propios militares estaban en los, digamos, en las márgenes de la región sin intervenir para garantizar ningún tipo de derecho, aunque en esos momentos sí hubo pues muchas acciones de parte de personas externas, incluyendo una caravana de paz que fue brutalmente asediada, asesinando a Beatriz Cariño, una activista mixteca de la región que trabajaba en este proyecto autonómico, perdón, y Gigi Yacola, que era un activista en ese momento observador de paz en la caravana de paz, que era un activista finlandés. La importancia de la participación de las mujeres reveló, digamos, muchas cuestiones. Yo la sitúo como esta posibilidad de develar y revelar condiciones del conflicto armado muy importante. En primer lugar, por la histórica marginación de las mujeres de los discursos y acciones políticas, que llevó a que en ese momento la acción política de las mujeres develara significados y manifestara otras posibilidades pacíficas en un conflicto liderado básicamente por hombres. Por otro lado, se dio esta organización política de mujeres en un contexto en el cual la violencia comienza a ser nombrada, es decir, la violencia de alguna manera fue normalizada en tantos años de conflicto armado, porque era una violencia que se dirigía hacia los hombres, a los hombres armados, a los hombres guerreros, pero incorporó el conflicto y en estas mutaciones del conflicto se incorporaron cada vez más a mujeres y niños y en ese contexto la violencia comienza a ser nombrada, ¿no? Eh, por otro lado, se da un fenómeno muy fuerte en la región que tiene que ver con cómo los cuerpos de las mujeres empiezan a ser, eh, digamos, usados como para eliminar o para dañar al enemigo, ¿no? Para romper con la resistencia, con cualquier posibilidad de resistencia. Y la violencia sexual fue un arma de guerra en este contexto de conflicto armado. Me gustaría entonces situar por qué la perspectiva de género se vuelve una perspectiva tan importante o al menos lo fue para mi trabajo, para comprender cómo se dan esos entramados de violencia a partir del cuerpo de las mujeres, ¿no? Em, por otro lado, por un lado, perdón, la perspectiva de la violencia desde la perspectiva de género apunta a entender las violencias cruzadas. Es decir, no podemos ver la violencia de género sin entender cómo también se dan las violencias racializadas, las violencias por la etnicidad, entre otras categorías que atraviesan nuestros cuerpos. Esto es lo que ha sido planteado como el concepto de interseccionalidad, es decir, ver la manera en cómo las violencias se cruzan en cuerpos específicos y generan afectaciones diferenciadas y específicas de acuerdo a las múltiples categorías que nos atraviesan. Esta mirada del género, es decir, de la violencia contra las mujeres en contextos de conflicto armado que ubicamos dentro de otros entramados de poder, tiene que ver con las experiencias de dominación que son consubstanciales y coextensivas. Es decir, no se trata de ver una sumatoria de categorías, nos dice la antropóloga, socióloga Mara Viveros Vigoya. Ella plantea que no podemos ver la interseccionalidad como una sumatoria de categorías que hace que hay ciertos sujetos que sufran más, que sean más
sí, en esta competencia de victimizaciones, sino que se trata de ver cómo estas diferentes categorías, es decir, el género, la etnicidad, la clase, etcétera, lo que hacen es, eh, digamos, se constituyen mutuamente y no podemos perder de vista la manera en cómo esa interseccionalidad se construye en diversos escenarios. Si comprendemos en sí el género desde otros entramados de poder, entenderíamos que la violencia sexual que se utiliza como un arma de guerra en escenarios de conflicto no es motivada por un deseo sexual, sino por la manera en cómo a través de la violencia sexual se envía un mensaje a otros, se construye un orden de poder mediante la violencia sexual se expresa ese orden del poder, se exhibe hacia los demás y se consolida ante la mirada pública. Rita Segato construye este concepto, esta categoría, a partir de, de lo que sea, bueno, de los feminicidios en Ciudad Juárez, que fueron pues feminicidios en la frontera con los Estados Unidos, en donde ella dice esa violencia sexual y esa mutilación de los cuerpos de las mujeres que aparecían arrojadas en los caminos, tiene que entenderse como parte de la construcción de la soberanía en la frontera, no como no como un agravio por parte de hombres desviados o de conductas o de hombres que buscaron en los cuerpos de las mujeres cierto placer sexual, ¿no? Bueno, esta foto es del juicio, del juicio perdón, de Sepur Sarco, que culminó en el 2016, en donde se condenó a dos exmilitares por delitos de lesa humanidad en Guatemala por la violación, el asesinato y la esclavitud sexual. Y por primera vez en Guatemala se reconoce a la violencia sexual como un arma de guerra en el contexto del conflicto armado guatemalteco. Bueno, y para concluir, me gustaría eh, plantear algunas ideas, comentar algunos puntos para que podamos reflexionar acerca de, bueno, qué significa estudiar todo esto en el contexto del conflicto en sí, es decir, desde una mirada cercana, eh, y cuáles son los desafíos políticos que se nos presentan en estos escenarios, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la antropología y la etnografía en sí, como el método privilegiado de la antropología, privilegia una mirada desde las personas sobre los significados de la experiencia que las personas tienen en estos escenarios. Eh, y bueno, y muchos de estas acciones tan cercanas que encaramos como parte de la antropología nos invitan a la empatía, a la acción. Es muy difícil quedarse al margen, ¿no? O sea, es decir, generar estudios que no propongan algún tipo de acción con las personas en los contextos, sobre todo en estos contextos de terror. Me gustaría comenzar con una cita de Primo Levi, que él denominó la zona gris, y que es una cita de su trilogía de Auschwitz, en donde, bueno, creo que una de estos textos se llama La zona gris. Él fue un judío italiano que sobrevivió al holocausto y que narra acerca de cómo él experimentó la violencia en los campos de concentración. Y plantea, me gusta esta cita porque justamente muestra la manera en cómo cuanto más nos acercamos a estos fenómenos, más gris y confuso se vuelven estas líneas, ¿no? Es muy difícil delimitar de manera precisa bandos, grupos, incluso también categorías, como hablaba al inicio, ¿no? El mundo en el que uno se veía precipitado era efectivamente terrible, pero además indescifrable. No se ajustaba a ningún modelo. El enemigo estaba alrededor, pero detrás también. El nosotros perdía sus límites. Los contendientes no eran dos. No se distinguía una frontera, sino muchas y confusas, tal vez innumerables, una entre cada una, perdón, y el otro. Se ingresaba creyendo
por lo menos, en la solidaridad de los compañeros en desventura, pero estos, a quienes se consideraban aliados, salvo en casos especiales, no eran solidarios. Se encontraba uno con incontables monadas selladas, y entre ellas una lucha desesperada, oculta y continua. Más allá de los límites de movimiento y de las geografías de terror que se imponen en estos escenarios, también a los investigadores, no solo a las personas, sino también a nosotros, aparecen algunos dilemas éticos en los escenarios en los que nos movemos. Y sobre todo, a mí, bueno, hay algo que me gusta mucho de esta antropóloga que les compartí en la carpeta de lecturas, que se llama Kimberly Taydon, en donde ella plantea que en estos escenarios de terror, el tema de cómo se impone la necesidad de testimoniar o el deber de testimoniar para las propias víctimas puede generar procesos de mayor victimización, ¿no? Y ella habla de algo que me parece muy importante acerca de esta idea, bueno, ella y otros antropólogos también lo hablan, acerca de cómo estos escenarios de terror pueden generar mayores condiciones para el extractivismo de relatos de horror, es decir, con digamos, un desfile de investigadores em, con deseos de obtener estos testimonios acerca de cómo las personas experimentan y viven la violencia, ¿no? Y Kimberly Taydon dice que en estos escenarios, sobre todo para las mujeres, se les impone un tipo de narrativa que casi siempre está atada a relatos mucho más humillantes, ¿no? El tema de la violencia sexual, por ejemplo, se impone mucho más para las mujeres que para los hombres, aunque son también los hombres quienes han sufrido la violencia sexual en escenarios de conflicto armado, pero de esto no se habla, ¿no? Son las mujeres las que se ven obligadas a narrar la violencia a partir de estos relatos de humillación que dice la autora jamás les harían justicia, ¿no? Y ella lo habla no tanto como parte de las investigaciones, aunque también puede formar parte de este extractivismo de relatos del horror de estos escenarios testimoniales, sino también a través de estos procesos de justicia transicional y estas comisiones de verdad que se instalan en muchos escenarios de posconflicto. Y por otro lado, hablamos un poco de otro de los grandes retos que tenemos que tienen que ver pues acerca de cómo podemos generar con nuestros trabajos representaciones de la violencia que abonen, que más que abonar al fin de la violencia, que de alguna manera es el motor por el cual estamos estudiando estos procesos de violencia, abonen a su normalización, es decir, cómo podemos generar narraciones amarillistas que de alguna manera normalicen la violencia y por otro lado generar análisis aislados, culturalistas, relativistas de ciertos grupos o incluso patologizar o individualizar la violencia, lo cual puede generar construcciones de miradas mucho más culpabilizantes y criminalizadoras sobre ciertos grupos, ¿no? Y esto se vuelve, pues sí, un reto muy, muy grande cuando, por ejemplo, hablamos de la violencia de género en escenarios armados. Si nosotros no miramos la violencia de género o la violencia sexual en conflictos armados desde estos entramados de poder que les comentaba, desde estas miradas mucho más complejas y lo viéramos como hombres, como conductas patologizantes de hombres que buscan deseo sexual o placer sexual o que son violentos casi que por naturaleza, podemos generar criminalizaciones y no estar entendiendo en realidad cómo esa violencia sexual se genera o se expresa en esos entramados de violencia mucho más fuertes, ¿no? Perdón, más amplias. Y estos escenarios también nos permiten repensar acerca de cómo como académicas y académicos podemos generar un tipo de antropología distinta que nos permita no solo atender a las necesidades propias de la academia, de comprender estos fenómenos de violencia, sino también a apoyar diferentes procesos que se encaran en los lugares en donde hacemos nuestros trabajos de campo. Hay
una antropóloga colombiana que se llama Miriam Jimeno, con quien, bueno, que forma parte del libro de comunidades emocionales que les compartí y que ella acuña esta noción de comunidades político-afectivas para definir de alguna manera cómo nos involucramos en estos escenarios, cómo la empatía forma parte también de nuestros procesos, en nuestro proceso de investigación y cómo podemos a partir de nuestras investigaciones generar procesos de documentación testimonial, abonar a los procesos de reconstrucción de memoria con las propias personas con las que estamos trabajando, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucho más de lo que podemos hablar. Espero que las lecturas también le hayan servido. Fue una experiencia muy linda dar esta clase y poder compartir con ustedes en este video, un poco difícil, la verdad, porque no estamos muy acostumbrados a esto, pero bueno, espero que les sea de utilidad, que podamos compartir en nuestro espacio virtual, que podamos seguir a partir de lo que leyeron y de esto que les compartí, que podamos generar reflexiones conjuntas a partir de experiencias en diferentes lugares, que creo que va a ser muy rico. Y bueno, será un gusto enorme poder estar con ustedes en nuestra sesión de fines de enero.